Pero antes decirle a la gente que si vamos a hablar del impacto de la literatura en la construcción de identidad, pues tenemos que empezar por definir identidad. Y la identidad, por lo menos desde las ciencias sociales o desde la teoría constructivista de las relaciones internacionales, que parte del supuesto de que la realidad se construye colectivamente a partir de interpretaciones y de entendimientos intersubjetivos, es decir, lo que entendemos los sujetos y lo que intercambiamos y lo que acordamos a través de consensos que vamos a entender. La identidad es prácticamente la concepción y la expresión que tiene cada persona acerca de su propia individualidad y acerca de su lugar en una colectividad. En ese sentido, con la identidad se genera el sentimiento de pertenencia o de arraigo a una colectividad, y esto también lo influye la lengua, lo influyen los símbolos, lo influye la poesía, y aquí viene el tema de la literatura. Hablar de literatura latinoamericana, pues es decir todo y a la vez decir nada, ¿no? Es hablar de una especie como de estilo que lo definiría el castellano, pero en realidad sería una complejidad muy importante. Digo, para aclararlo y delimitarlo, que la gente tenga en cuenta que lo tenemos en cuenta, pero que lo utilizamos como referente, como punto de partida, para que pues entendamos que de alguna manera, si bien es cierto que leemos literatura inglesa o literatura italiana o literatura estadounidense incluso, en este caso, por no sé si por manejar el mismo idioma, la misma lengua, por experiencias similares, nos sentimos de pronto más impactados por la literatura de gente que pudo haber vivido o pudo haber tenido orígenes de vida parecidos a los nuestros. Pero te quiero preguntar, Ricardo, ya que contextualicé, ojalá que no haya parecido rollo sin sentido, ¿cuáles serían para ti los 3, o si quieres los 5 autores latinoamericanos, autores y autoras latinoamericanos más influyentes? No sé si llamarlo entre el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, para no llamarlo de toda la historia, pero ¿cuáles crees tú que han marcado la pauta y por qué? Ok, te voy a dar 10, pero 5 que creo que son influyentes y 5 que a mí me parece que no lo son, pero que sí marcaron una época. Indudablemente, primero que nada, hay que hablar de esto que tú estabas diciendo ahorita. Tú decías, bueno, ojalá que esto no haya parecido un rollo sin sentido. No, y sí lo fue. Sí fue un súper rollazo, pero justamente eso es lo que hacemos los latinoamericanos. Justamente eso es lo que nos diferencia de otras lenguas, es lo que hace de la literatura un festival sinuoso, de la literatura mexicana, de la literatura colombiana, de la literatura brasileira, que son estos elementos abigarrados y que a nosotros no nos gusta la literatura en lengua anglosajona, la literatura anglosajona, precisamente porque son muy cortos, no dan posibilidades a la interpretación. Entonces, la literatura en ese sentido la equipararía con la selva, e iría yo de la inauguración de la literatura mexicana, que desde mi punto de vista está ubicada en la selva, en la selva de los personajes de Rómulo Gallegos, ¿sí? Del escritor peruano, que me parece que inaugura la literatura latinoamericana, propiamente la narrativa latinoamericana, y que tiene que ver con esta sinuosidad, con este darle vueltas a un tema. No vamos en corto ni por lo derecho, vamos dando saltos, nos vamos escondiendo. Decía el poema de Octavio Paz, Piedra de Sol, da un rodeo, no llega nunca, y esto es lo que hace la literatura hispanoamericana. Todas estas obras, y ahí voy con lo que me preguntabas, tienen que ver con la obra. No diré un libro, diré un autor. Me gusta, bueno, me agrada mucho, y creo que tiene el punto de partida de lo que nosotros arrancamos y lo que nosotros somos, la obra de un escritor cubano que es José Lezama Lima. Se habla de paraíso, pero en general toda la obra de Lezama Lima es un festival selvático, sinuoso,
hay palabras que tienen que ver sí con los modismos, pero sobre todo con los regionalismos, y además hay esta combinación riquísima que no tiene ninguna otra literatura de los elementos, de 3 elementos en particular, que es la lengua castellana, traída aquí por los aventureros, pero por otro lado tiene la lengua africana, llevada también ahí a Cuba por los mismos aventureros, pero en voz de los africanos, y tiene la voz digamos, de la población originaria. Entonces, es todo un conjunto de palabras que generan un idioma, que generan una lengua, que generan una literatura, y esa literatura tiene su punto de partida ahí en la selva. Ahora, la gente me va a reprochar y va a decir, bueno, pero es que está siendo demasiado cubano, pero lo cierto es que la literatura cubana es algo que no hemos atendido demasiado y que sería importante regresar a ello. El Siglo de las Luces también es otra obra de un escritor cubano, que es Alejo Carpentier, y Alejo Carpentier pues tiene en esta obra, pero en general en toda su cuentística, una ruptura, pero es una ruptura además cadenciosa, porque es musical. Entonces recupera el habla, los ritmos, los ritmos afroantillanos, y lo vemos reflejado en estos textos, y ahí me parece que es cuando encontramos ya la literatura con una identidad plena, con una identidad vigorosa, y que el resto de las literaturas latinoamericanas intentarán emular. Cosa muy aparte es el trabajo que realiza Jorge Luis Borges, porque Jorge Luis Borges tiene una formación inglesa y particularmente virginiana, ¿sí? Leyó a los autores de La Reina, ¿no? Entonces, su literatura es muy sobria, muy escueta, poco cadenciosa, pero el resto de los escritores que practican eso, hay que echarle un ojo, por ejemplo, a Las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri, hay que leer, y ya estoy dando los nombres, Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias es un festival de cadencia, y que al mismo tiempo es un diccionario. Si tú lees, por ejemplo, El Señor Presidente, dices, wow, El Señor Presidente. Hay poesía, porque hay que recordar que también Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco, era poeta fundamentalmente. Es un falso prosista, y eso es muy interesante porque el falso prosista escribe en prosa a renglón seguido, pero en realidad está realizando artilugios poéticos. ¿A qué me refiero con artilugios poéticos? Porque todos estos personajes a los que estoy mencionando tienen una gran pasión por la palabra, que se refleja en las estructuras, y que son estructuras métricas, que son estructuras líricas, que son estructuras poéticas. Si nosotros nos ponemos y tenemos la paciencia, será difícil, pero si tenemos la paciencia de estar contando las sílabas que tiene determinada obra, por ejemplo, en este caso la de Miguel Ángel Asturias, nos vamos a dar cuenta de que escribe en octosílabos, y que más adelante mete en decasílabos, y que incluso hay licencias poéticas, y que esto es algo muy interesante que tienen pocas literaturas. Otro, ya para llegar al quinto, sería Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos, el escritor paraguayo, y en particular yo diría que 3 libros, que es Hijo de Hombre, que es este asunto que incluso está tomado de las sagas bíblicas, y que es abre el libro con una cita de Ezequiel: Hijo de hombre, tú habitas en casa rebelde y moras con escorpiones, etcétera, ¿no? Entonces, este libro, que es un libro de cuentos además, Hijo de Hombre, es un festival, pero cuando tú lo vas leyendo te vas
engolosinando con lo que cuenta. Y dices, bueno, pues ahí se acabó Augusto Roa Bastos, pero tiene más para ti porque escribe Yo, el Supremo. Entonces, Yo, el Supremo es un libro que cuenta la historia de las dictaduras, al igual que lo cuenta Miguel Ángel Asturias con el señor presidente, porque además de ser obras líricas, obras poéticas, obras de arte absolutamente bien depuradas, son, fíjate, lo que ya no hay, críticas al sistema, son críticas a las dictaduras, críticas a la tiranía, y se está criticando la figura del dictador. En el caso de Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo, es la historia de Gaspar Rodríguez Francia, el dictador paraguayo, que es un gigante. Entonces es una gran saga, incluso epopéyica, que tiene unas dosis de ironía brutal y que encontraríamos en otros autores con menos fortuna, pero particularmente tienen que ver con un autor que es el autor de Gargantúa y Pantagruel, que son estos gigantes que, pues bueno, son emblemáticos en la construcción de ese tipo de literatura.